Ya, vamos a trabajar con este concepto que se llama derivada direccional y tiene que ver con que cuando estábamos sacando las derivadas parciales, de alguna manera estamos trabajando con ciertas direcciones de nuestra función. Ya, la derivada direccional viene a decirnos que también podemos sacar una derivada en una dirección unitaria u, que aquí está definida para dos variables, la vamos a definir también para más. Esto puede ser 2, 3, cualquier cantidad de variables, pero la dirección ahora se va a tomar como un vector, hacia dónde queremos avanzar. De la manera en que está definida la derivada, nuestra derivada direccional sería este límite que aparece ahí. Y gráficamente estaríamos haciendo eso dentro de una función de una superficie. Las que están en rojo indican el cambio en la derivada parcial respecto a x y respecto a y. Y la que está en verde sería una dirección cualquiera, que es la que vamos a sacar ahora. Entonces imagínense si usted fuera aquí, fuera una persona que está parada dentro de esta superficie, ¿cómo va a cambiar su altura hacia la dirección x, que es esta dirección de acá? El cómo cambia su altura se lo da la derivada de f respecto a x. Si se mueve para allá, en la dirección y, el cómo cambia su altura se lo da la derivada respecto a y. Pero si quisiera
ir para otras partes, uno se da cuenta mirando este monito que está ahí, que en verdad se puede mover no solamente en esas dos direcciones, sino que tiene la chance de avanzar para otros lados. En este caso, lo que estamos haciendo es ver qué pasa si avanza en una dirección U que está dada por un vector U. Y que debe ser unitaria. Así que vamos a recordar el concepto de unitaria que habíamos visto mucho antes. Y bueno, si la dirección no es unitaria, también tenemos métodos para volverla unitaria. Ya, afortunadamente la derivada direccional, a pesar de que está hecha por este límite que ven ahí arriba, también se puede calcular de una manera más sencilla. Esto es haciendo el producto punto de el gradiente de la función por la dirección unitaria. Así que así de sencillo es sacar una derivada direccional de una función. Bien, para el caso de una función de dos variables, nuestro gradiente sería de esa manera. Recuerden que el gradiente son las derivadas puestas como vector, derivadas parciales. Y para expresar la derivada direccional, entonces sería el producto punto de esos dos. Voy a detallarlo aquí. Entonces, si f es de esta forma, su gradiente es el vector de f de x de f de y. Y si la dirección es a, b, entonces la dirección unitaria es a partido raíz de a cuadrado más b cuadrado, b partido en raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué es así la dirección unitaria? Porque esto que estamos viendo acá es lo mismo que decir u dividido la norma de u. Recordemos que ese es un método que tenemos para volver unitaria una dirección. Así que si la dirección fuera a, b, entonces nos resultaría en eso ahí. Lo que está dividido es que cada cosa que estamos poniendo ahí está dividida por su norma. Bien, y lo que nos dice en lo de acá es que la derivada direccional se saca así, de la siguiente forma. Es el producto punto entre el gradiente y el vector unitario. Eso quiere decir que hago el producto punto de este vector con este vector. Y como producto punto me va a quedar a partido a cuadrado más b cuadrado por df a de x más b partido en raíz de a cuadrado más b cuadrado por df a de y. Un caso similar tendría si es que, por ejemplo, mi función fuera de tres variables, no de dos. Por ejemplo, imagínense que tuviera una función así. Si f es de esta manera, entonces el gradiente sería df a de x, df a de y, df a de z. Un poco más grande del gradiente anterior porque tiene una variable más. Y el gradiente está compuesto por todas las derivadas parciales. Y si la dirección es A, B, C, entonces la dirección unitaria sería
A dividido en la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, que es la norma de este vector. Vean que esa es la norma de eso. Se tendría ahí B dividido eso, C dividido eso. ¿Y cómo sería entonces la derivada direccional? Sería el gradiente, producto punto con el vector unitario, que nos resultaría en esto de acá, multiplicado por df a de x, más esto de acá, multiplicado por df a de y, más este último que tenemos aquí, ese de ahí, multiplicado por df a de z. O sea, el producto punto entre este vector y este vector. Ya, y si tuviéramos cuatro variables, bueno, se puede intuir, ¿cierto?, cómo se va haciendo el proceso de la gradiente es más grande, la dirección es más grande, ¿cierto? Pero siempre hacen lo mismo. Y hemos hecho entonces un ejercicio para que veamos cómo se aplica la derivada direccional en una situación. Tenemos aquí los dos, ¿cierto? Este lo hice para dos variables, para tres, para que se entienda la idea de qué pasaría si lo hiciera con más variables. Entonces, en este ejemplo lo que queremos hacer es obtener la derivada direccional en la dirección 1,2 en el punto 1,1. Ojo que hay que diferenciar cuál es la dirección. Ya, esta es la dirección. Esta de acá no es la dirección. Más bien es el punto donde queremos sacar la derivada direccional. Entonces, hacemos lo siguiente. Primero, obtenemos nuestra derivada direccional, pero, o sea, nuestra dirección unitaria, ya, la dirección unitaria aquí. Voy a hacer esto manualmente aquí. Entonces lo de arriba, lo que ven acá, es la dirección unitaria. ¿Por qué es la dirección unitaria? Porque la norma de este vector, es de la dirección es la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos da raíz de 5. Y entonces se dividió esta dirección por su norma y nos quedó esa dirección unitaria que ven ahí. ¿Cómo saco el gradiente de la función? Bueno, está compuesto por las derivadas de la función, que son df de x, df de y. Que en este caso serían df de x es 2x, df de y es 2y. Y las tengo que reemplazar. ¿En dónde tengo que reemplazar esto? En el punto que estoy calculando las derivadas. Entonces es reemplazar en este punto. Aquí estoy sacando la derivada. ¿Cómo nos queda esto? Si reemplazo el x igual 1, el igual 1, nos queda 2,2. Y finalmente, ¿cómo calculo la derivada direccional? Bueno, hago producto punto de mi dirección unitaria con mi punto del gradiente.
Si hago el producto punto de esas dos cosas, me va a quedar lo que está ahí abajo. Se termina en 6 partido la raíz de 5. Bien, entonces, vamos a ver un segundo tema que es el teorema de la función implícita. Suponga que usted tiene una... Profe, ¿puede subir un segundo para tomarle una captura? Sí, claro. Gracias. De todas formas, recuerden que este mismo apunte está en Efinis. Bien, entonces, el segundo tema que vamos a ver hoy día se llama teorema de la función implícita. Ya vamos a volver a la derivada direccional para que apliquemos tanto esto como lo anterior. ¿Y qué tiene que ver este? Se parece mucho al teorema de la función implícita en una variable, ¿ya? Más que nada lo que busca la función implícita es que usted tiene una expresión donde no puede despejar el z. En general, cuando uno trabaja con funciones de varias variables, voy a mostrar acá, tenemos algún tipo de función que es de esta forma. Por ejemplo, así, esta función. Y uno dice, bueno, acá el z es una función de x e y yo puedo fácilmente hacer esto, decir, esto de z a de x va a ser 2x, de z a de y igual a 2y. Puedo fácilmente derivar eso porque z está de forma explícita. Es decir, puedo tomar esa expresión y decir, ya, como z vale todo esto que está acá, para mí es fácil saber cuánto es la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y. Simplemente derivo. Pero no siempre el z está así, po. De repente nos podemos encontrar con que tenemos funciones donde aparece, por ejemplo, algo así. Tenemos algo así y decimos, ¿cómo calculo de z a de x y de z a de y en este caso? ¿Cómo puedo calcular esas dos? Tendría que intentar despejar el z, pero no será posible. Es decir, no puedo sacar aquí el z, no puedo decir z es igual a algo. Sí, z es igual a algo aquí.
¿Qué puedo hacer entonces para poder calcular estas derivadas sin la necesidad de despejar el z? Resulta que existe un método que nos permite calcular estas dos derivadas sin que el z esté despejado. Y ese es el método de la función implícita. Entonces uno dice acá que el z está de forma implícita. Implícita quiere decir que existe un z ahí que depende de x e y, pero que no lo puedo observar a simple vista, no lo puedo despejar, pero está. Eso no quiere que no lo pueda despejar, no quiere decir que no exista. Así que también lo que sucede es que no es necesario despejarlo para necesariamente encontrar quién es de z de x y de z de y. La función implícita lo que dice es que usted no tiene que despejar el z, sino que tiene que formar una nueva función. Entonces, usaremos el teorema de la función implícita. ¿En qué consiste este método que vamos a aplicar para poder encontrar en este ejercicio quién es de z de x y de z de y sin la necesidad de despejar el z? Bien, entonces tomamos todo lo que vemos en esta expresión y lo igualamos a una función grande. Es decir, esto que ustedes ven acá, lo igualamos a 0. Nos queda como una función que va a depender de tres variables. Generalmente a la función implícita siempre se le llama una f grande, ¿ya? Que es e elevado a z más z por x igual a, o sea, aquí vamos a pasar restando ese para allá, nos queda menos y cuadrado igual 0. Se fijan que pasé el y cuadrado para el otro lado y me quedó todo igual a 0 y formé esta función que es la función necesaria para poder aplicar el teorema de la función implícita. ¿Ya? Así que vean el primer paso, vean que esta es la función de arriba. Entonces, lo segundo es encontrar las derivadas parciales de esta función. ¿Sí? Una vez formada esta f grande, encontramos fx, fi, fz, que son todas las derivadas parciales que tiene esta función que vemos acá.
que para nuestro caso serían fx sería z, fi sería menos 2i, y fz sería e elevado a z más x. Profe, ¿por qué más X al final? ¿Por qué más x? Porque cuando estamos derivando ahí con respecto a z, mira esta función, yo derivo esta f con respecto a z, ¿cierto? Y digo, ya, pues, lo voy a derivar, derivo este. La derivada de s con respecto a z, ¿cuánto es? Es e elevado a z, porque si derivo e elevado a z, ¿cierto? Me queda otra vez lo mismo. Luego derivo este, que está acá. Y aquí tengo que derivar solamente el z, entonces me queda el x, porque cuando derivo z me va a quedar 1. Ah, ya no. Vale, profe. Entonces, ¿y este qué pasa con este i cuadrado? Queda 0, porque es como una constante para el z. Así se configura esta derivada. ¿Ya? Vean bien las tres derivadas, que le hagan sentido. Y entonces, ¿qué hacemos con estas tres derivadas? Yo les voy a explicar qué pasa con esto acá. El de z a dx es igual a menos f de x partido f de z. Y el de z a de y es igual a menos f de y partido f de z. Y ya tenemos estas cosas, entonces así encontramos quién es de z a dx. Ya les voy a explicar por qué pasa esto, pero primero terminemos esta parte de acá. ¿Cuánto sería esto entonces de z de x? Nos daría menos f de x, nos quedó z, f de z es e elevado a z más x. Y este de z a de y quedó menos 2i partido e elevado a z más x. Bien. Bueno, ¿en qué se sustenta este teorema de la función implícita? Uno llega aquí a encontrar al final las derivadas que anda buscando con este proceso. Entonces se sustenta en lo siguiente. Por ejemplo, si usted tiene acá una, una función que es de esta forma, así, que era, adivine, la que habíamos encontrado, ¿cierto? Nosotros que le igualamos a 0. Y esta función, uno dice, sabemos o queremos entender, ¿cierto? Que z en realidad es una función de x e y. ¿Sí? Entonces, esta función, por la regla
de la cadena se deriva de la siguiente forma. Uno dice aquí, tengo f que depende de tres variables, de x, y z. Y a su vez el z depende de x e y. Así es la dependencia que tiene esta f. Entonces, cuando quiero derivar respecto a x esta variable, o sea, esta función, me va a quedar derivada respecto a x. Como tengo respecto a x, tengo este camino y tengo este camino acá. O sea, me va a quedar así. F derivado respecto a x más f derivado respecto a z por dz a dx. Y recordemos que esto está igualado a 0. Por lo tanto, si despejo acá, me va a quedar que dz a dx vale menos f de x partido f de z, que es la fórmula que le había puesto arriba. Si derivo respecto a y, me queda de la siguiente forma. Aquí tengo este camino acá y tengo este camino así y así. Que nos dice que esto es f de y más f de z por dz a di. Y esto está igualado a 0. Así que aquí despejando me queda que dz a di es igual a menos fi partido fz. Una forma fácil de recordar el orden en que van estas derivadas es el siguiente. Las conclusiones son entonces que esto vale esto de acá. Y por otro lado, esto vale este de acá. Fijan que ahí esto es como cruzado, así. Si tengo de z de x, arriba tengo el f de x y abajo tengo el z. No hay que olvidar ese negativo también que aparece ahí. ¿Ya? De esa manera. Así que este método de la función implícita nos permite sacar esto de acá, ¿cierto? Estas derivadas, pero tiene una limitación. Y la limitación es que, como ven, en el denominador de las derivadas, en el denominador está f de z. Y eso quiere decir que la derivada existe mientras f de z sea distinto de 0. Es decir, tengo que poner como condición de que la derivada respecto a z de esta f que formo sea distinto de 0, si no, ahí no va a existir la derivada porque como aparece en el denominador ahí, no va a ser posible que yo pueda formar estas derivadas parciales. Así que, ¿cómo se hace entonces la derivada implícita? Vamos a volver para acá. Vamos a recapitular esto. Aquí teníamos una función que estaba de forma implícita. ¿Qué hicimos en el primero? Sabemos que no podemos despejar el z y queremos de alguna manera obtener esto y esto. Entonces, tomamos esta expresión que está arriba y formamos esta f igualando a 0, ya que es el primer paso, acá. Formamos esta f que se forma así, pasando todo hacia un lado y queda igual a 0. Una vez formada esta f, encontramos las tres derivadas parciales. F de x, f de y, f de z. Y una vez que tenemos las tres, podemos armar con lo de abajo quién es de z de x, quién es de z de y.
¿ya? Así que aquí tenemos las fórmulas, cómo se puede hacer esto. Les voy a mostrar otro ejemplo acá para que vean. Voy a dejar unos minutos y les voy a mostrar otro ejemplo que trae resuelto acá la presentación para que también vean otro más. Así que véanlo bien, si alguien tiene alguna pregunta o alguna derivada, ¿cierto? Que tengan que entender esto de manera súper bien para que después lo puedan aplicar. Bien, les voy a mostrar el otro ejemplo que viene acá. Ven que acá es otro, dice que la función está definida como x cubo más y cuadrado menos c elevado a z. ¿Ya? Así que tienen dos ejemplos más aquí que están viendo de aplicación directa de la función implícita. Bien, entonces, vamos a tomar un break de 5 minutos y vamos a ir al segundo tema que vamos a ver hoy día, que nos falta solamente ver derivada total. Así que 5 minutos para que retomemos el tema que viene. Lo voy a dejar listo acá, sí, para que veamos. Recuerden que esta PPT yo ya la subí a Finis, la tienen para ejercitar, para ver todo lo que hago acá. Y después de la clase está el video disponible siempre también, ¿ya? Para que lo puedan ver. Hoy también de manera excepcional voy a subir también el video del laboratorio, porque en el laboratorio expliqué otras cosas, así que también lo voy a subir, también va a estar ahí disponible.
Ya, así que a las 18:40 volvemos y vemos el diferencial total.
volvemos entonces para este tema de el diferencial total. El diferencial total de una función de RNR, una función que puede tener muchas variables, se forma con los diferenciales y la función en sí, como pueden ver ahí. Es una sumatoria de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una función que es de esta forma, así, f de x, y z, entonces su diferencial total es así, sería df a de x más df a de y por de y más df a de z por dz. ¿Dónde ya han visto esto antes? Bueno, en ecuaciones diferenciales ven esto porque cuando ven estas ecuaciones diferenciales exactas, aparecen de hacer un diferencial total en una función. Ya, así que ahí es donde han visto antes este tipo de cosas. Bueno, el diferencial total depende de la... depende de la cantidad de variables que tenga. Entonces, f de xy sería df de x por dx más df a de y por di. De esa manera. Ya, ¿para qué sirve el diferencial total? El diferencial total nos dice cómo se cambia la función si cambia más de una en una dirección. Hemos visto que la derivada nos dice cuando el cambio en una variable, de f de x es el cambio en x, de f de y el cambio en y, la derivada direccional era cómo cambiaba en una dirección cualquiera, y el diferencial total es qué pasaría si más de una variable cambia. ¿Ya? Ese es lo que viene a ser el diferencial total. Veamos algunos ejemplos acá. Calculemos el diferencial total de esas funciones. Por ejemplo, ese de ahí que es y igual a x cuadrado más x. Esta es una función de una sola variable, ¿ya? Entonces, el diferencial total de y es 2x más 1 de x. Y para el otro, que es z igual x cuadrado menos y cuadrado, es una función de dos variables, entonces el diferencial total sería 2x de x menos 2y de y. Se fija que acá aparece en el primer caso, esto es la función derivada respecto a x. Y acá tenemos la función derivada respecto a x, la función derivada respecto a y. En estos dos casos distintos, ¿cierto? Que son dos ejemplos que vienen en esta parte. ¿Ya? Que es lo que estamos viendo acá.
Si nuestra función fuera, por ejemplo, ya no con una z, sino que imagínense que fuera así, como f, que es x cuadrado y más logaritmo natural de z por x, de esa forma, entonces el diferencial total sería la derivada de f a de x por dx más df a de y por di más df a de z por dz. Y en esta parte nos quedaría entonces df de x sería 2x y más logaritmo natural de z más df de y sería x cuadrado de y más df de z sería 1 partido z por x de z. Y ahí tendría el diferencial total de esa función. Bien. La mayor aplicación que tiene esto, bueno, dentro de una de las aplicaciones, porque también se ve en ecuaciones diferenciales, pero hay otra aplicación que es la que vamos a ver acá, que es eso de aquí. Resulta que el diferencial total sirve para aproximar, ¿ya? Estos d que venían después de cada derivada, en realidad pueden ser cambios en la función. Entonces, el cambio de una función se puede aproximar mediante una fórmula que es esa que vamos a ver acá. ¿Se ven esa de arriba? Por ejemplo, imagínense que yo quiero aproximar el valor de la raíz de 4,1 por, o sea, menos el logaritmo natural de 0,8. Entonces uno dice, ah, ya, estos dos valores son bastante difíciles de sacar porque conozco la raíz de 4, pero no la raíz de 4,1, y conozco el logaritmo natural de 1, pero no conozco el logaritmo natural de 0,8. Entonces, ¿cómo podría aproximar esto para que me dé algo parecido? Voy a crear aquí una función. Esta función va a ser la función raíz de x menos el logaritmo natural de y. ¿Qué pasa con la función f de 4, o sea, de 4, así, de 4,1? Eso vale raíz de 4 menos el logaritmo natural de 1, que nos queda 2. ¿Y qué pasa con la función de 4,1, 0,8? Esto es la raíz de 4,1 menos el logaritmo natural de 0,8. Este es el que no sé cuánto vale. No sé cuánto vale esa función ahí. Sé cuánto vale, si en 4,1 podría saber cuánto vale, pero en el de abajo no, que ahí es más difícil de sacar. Pero ¿habrá alguna forma de relacionar estos dos de aquí, S con S de acá? En algo se deben parecer, porque son números parecidos. Entonces, el diferencial total nos dice que el cambio en una función se puede aproximar mediante sus derivadas parciales, df a de x por el cambio en x, más df a de y
por el cambio en i. ¿De qué nos sirve esta expresión del cambio? Bueno, fíjense en esta tabla que voy a hacer acá. Vamos a decir algo de antes, cambio y después. Si antes el x era 4 y después el x en mi nuevo valor es 4,1, ¿cuánto cambió el x? Cambió en 0,1. Si antes, lo estoy haciendo en referencia para que observen en esto que está pasando acá. Si antes ok, también aquí con más seguridad esto, este es el antes y el después. Si antes el i era 1 y luego el i fue 0,8. ¿Cuánto cambió el i? Entonces pasó de ser 1 a ser 0,8. Eso quiere decir que disminuyó en 0,2. Y f era 2. Y después f era, eso es lo que no sabemos y nos gustaría saber eso. Resulta que ese es el dato que nosotros queremos saber, este que está acá. Queremos saber cuánto vale ahí la función. ¿Cómo lo podríamos saber? Miremos esta tabla. Si tuviéramos el cambio en f, podríamos saber cuál es el f nuevo, porque se fijan que el antes más el cambio es el valor que viene después. Entonces, si yo tengo este f acá, y tuviera este, podría saber el último. ¿Cómo puedo saber el del medio? Entonces, el del medio, puedo saberlo porque conozco esta fórmula de acá. Así que vamos a calcular el del medio que nos falta. Vamos a decir, ya, el cambio en f se aproxima como la derivada de f respecto a x, que es 1 partido 2 raíz de x, por el cambio en x, que es, bueno, lo vamos a dejar aquí expresado, s, más la derivada de f respecto a y, que es menos 1 partido y. Menos 1 partido en y, por el cambio en y. Y aquí reemplazo entonces en mis valores que son, este vale 4, el cambio en x vale 0,1, este vale 1, y el cambio en y vale menos 0,2. Perfecto, ahí. Esto me va a dar un valor aproximado que es un cuarto, 0,1 dividido 4, más 0,2. Ahí los negativos se suman. Me queda 0,025 más 0,2. Esto sería 0,225. Así que ese es el cambio que voy a colocar acá. Y por lo tanto, mi función aproximadamente después vale lo que valía antes más el cambio, es decir, 2,225. Así hemos llegado a la conclusión de que raíz de 4,1 menos el logaritmo natural de 0,8 es aproximadamente 2,225. Este ejercicio que tienen que verlo como de clave para los siguientes, ¿cierto? Les va a servir para hacer toda cantidad de ejercicios de aproximación con derivada total. ¿Ya? Y yo les recomiendo hacer esa tabla que es bien útil para saber cómo qué estamos haciendo.
Este de aquí, realmente, ¿cierto? Es una aproximación, ¿ya? Para que quede bien claro eso. Así que lo pueden revisar acá. S. Bien, entonces, vamos a volver en 15 minutos. Para la gente que viene al laboratorio, estos 15 minutos vaya a buscar el laboratorio, o sea, el taller que vamos a hacer hoy día, que está en Efinis. La clase termina acá, la voy a subir también, empiecen a estudiar. Voy a programar una clase de ejercicios antes del control, así que ya les voy a avisar cuándo es, para que estudiemos juntos el control que viene. Y nos vemos en 15 minutos. Voy a cerrar la sesión, pero la voy a abrir a las 7:15. Así que para que vuelvan la gente que tiene laboratorio después y que descarguen el taller antes de empezar. Diego, no me acuerdo la fecha, pero le mandé un correo con todo eso, con la fecha y cuándo era todo. Ya. Volvemos en 15 entonces.